El tema de la hispanidad no termina. Hace algunos días publiqué un video y se publicó un video sobre tiene que ver con la hispanidad. Yo hablaba acerca de un profesor en un aula aquí en Camagüey que estaba pues condenando la conquista española en Cuba, en América, especialmente en Cuba. Este profesor dice que lo más terrible que le pasó a Cuba fue que España llegó a este lugar. Y yo en el primer video, el video del que les hablo, dije que desde mi ventana, desde mi silla, desde el lugar en que yo estaba, pues observaba un edificio construido por España. Es decir, esa España que supuestamente, como dice ese profesor, o decía, esa España que vino a robar, esa España que vino a matar, esa España que vino a saquear, esa España que vino a llevarse el oro, es la misma España que construye edificios, que hace escuelas, que construye lugares de acogida para niños, para ancianos, que hace las carreteras. En fin, que es la creadora de la Cuba, la organizadora de la Cuba moderna. Hay una señora que no voy a decir su nombre, solamente voy a decir que tiene apellido español, tiene nombre español y apellido español, una señora que me envía esta nota que voy a compartir a continuación. Mire ahí, dice que si vale la pena todo lo que España construyó en detrimento o con el costo de la sangre de tantas violaciones y tantas cosas. Yo creo que este tema de la hispanidad, de la conquista, de si hubo o no violaciones, si hubo o no sangre, si hubo o no muerte, este tema es un tema largo porque hay tanta gente equivocada y confundida, tanta gente que son partícipes de la leyenda negra, son partícipes de la historia anti-española. Este tema es un tema largo. Yo entiendo que no es fácil salir de la celda mental o de los candados mentales que tienen algunos tantos años diciendo, repitiendo que España vino a robar, vino a matar, vino a saquear, que ahora les cuesta salir de ahí. Yo eso lo entiendo perfectamente. No fue mi caso, porque yo lo repetí muchos años, que España vino a robar, es lo que nos enseñaron en la escuela, en la primaria, en la secundaria. De hecho, en la universidad se enseña eso. Grandes profesores universitarios, grandes doctores te van a enseñar que con la llegada de Cristóbal Colón en el 1492 y luego posterior con la llegada de Diego Velázquez en el 1513 a Baracoa. Recordemos que Diego Velázquez sale de la Española, de Salvatierra, llega a Baracoa y funda la primera villa. Ahí comienza la historia de Cuba. Antes de esa llegada en 1513 a Baracoa, Cuba no existía. Cuba es creada por España. De hecho, yo tengo un video en YouTube, en el canal, donde yo explico que el nombre a Cuba se lo pone Colón en su diario, porque Cuba no tenía nombre. Es él el que empieza a llamarla Colba, supuestamente porque un aborigen o un habitante de Guananí le dice que hay una isla mayor más hacia abajo, al sur, y que esa isla es Colba. Pero todo eso está confuso, todo eso está muy extraño. Al final Colón es el que le pone el nombre a esta isla. Y comienza la historia de Cuba con la creación de las 7 primeras villas. Por lo que yo pienso que el padre de la patria, el padre fundador de Cuba es Diego Velázquez. Yo sé que con esto puedo provocar una guerra, puedo provocar
cambie la opinión que se tenga de mí alguna persona que me pueda conocer y escuchar esto, pero es lo que yo pienso. El padre fundador de Cuba es Diego Velázquez. ¿Por qué razón? Sencillamente porque es el hombre que crea Cuba. Es el hombre que funda, que construye las primeras 7 ciudades, las primeras 7 villas. Por favor, ¿qué había en Cuba antes? ¿Qué había en Cuba antes de la llegada de Diego Velázquez? ¿Cuáles eran las ciudades que había? ¿Cuál era el adelanto, la civilización, el descubrimiento, la tecnología que existía en Cuba antes de la llegada de España? Nula civilización. Recordemos que los aborígenes cubanos eran los más atrasados de América, porque eran gente muy atrasada, muy incivilizada. De hecho, vienen huyendo de Yucatán, de la Florida, de algunas regiones donde existían o habitaban los caribes, que eran tribus salvajes, bárbaras, y de un espíritu guerrero tan cruel que ellos salen huyendo. Entonces, he querido reaccionar a este comentario de esta señora de apellido español, porque hay un detalle muy interesante. Cuando condenamos lo que hizo España en Cuba, en el Perú, en México, en Argentina o en Uruguay, estamos condenando lo que hicieron nuestros ancestros, porque somos descendientes de esos conquistadores que vinieron. Eso es un detalle. No niego que hubo mestizaje. El mestizaje no se puede negar. Se mezcló la sangre española con la sangre indígena y después llegó el negro de África y todo eso se empezó a mezclar. Ok, todo eso es cierto. Pero nuestro ADN tiene un alto porcentaje español. Nuestro ADN. Y en varios videos que yo he hecho sobre este tema de la hispanidad, de la herencia, del agradecimiento que tenemos, de la deuda que tenemos con España, lo he dicho. Todo el que quiera condenar a España, maldecir a los padres fundadores de América, que lo haga en náhuatl o en quichua, no lo hagas en español. No te burles de España en el idioma que España te dio. Entonces, he querido responder a este comentario de esa forma. En el 1513, la reina de España, Isabel la Católica, firmó lo que se llama la Ley de Burgos, que era una ley que protegía a los indios. La Ley de Burgos admitía a los indígenas de América, en este caso de Cuba y de la Española, como súbditos de la reina de España. Para la reina, los aborígenes o los indios no eran esclavos, eran súbditos, eran ciudadanos del Imperio Español. Cuando España llega a Cuba, ya España era un imperio. Ya España tenía territorios anexados o territorios que pertenecían a la corona española en toda Europa. Hay que estudiar eso. España no crece con el descubrimiento de América, ya España era grande. Ciertamente, si algún historiador está viendo esto, me va a decir que España no existía. Ok, eran los reinos, Aragón, de Castilla, todos esos reinos tenían su autonomía independiente, pero son los reyes católicos los que le dan a España una unidad. Y nace España, la España que conocemos. Entonces, es bueno aclarar que España, desde la corona, siempre se protegió a los indios. Yo he dicho en varios videos sobre las violaciones. Hubo violaciones porque es imposible que una tribu, un pueblo que viene desde otro continente, desde otro mundo, que vienen todo tipo de personas, porque todo el que vino en esos barcos no era un santo. Ahí vino gente de todo tipo. Ahí vinieron personas que no tenían escrúpulos. Y sí hubo violaciones. Pero hay un detalle con respecto a las violaciones y a las matanzas y a los asesinatos y a los crímenes. No solo los cometió España.
¿Qué me dices de la conquista inglesa? ¿Qué me dices de la conquista francesa en Norteamérica? ¿Qué me dices de la conquista portuguesa en el Brasil? Ellos no cometieron asesinatos, ellos no violaron, ellos no hicieron nada. Porque cada vez que yo estudio este tema, la única crítica que encuentro de las personas es la crítica hacia España. Nadie te dice, no, porque los ingleses también violaron y saquearon y se llevaron el oro. Los ingleses no se robaron el oro. Los ingleses eran unos santos, iguales que los franceses, los holandeses, los portugueses, todos eran unos santos. Los únicos que violaban y mataban eran los españoles. Entonces, si hubo violaciones, yo tengo este libro aquí, yo lo he enseñado en muchos videos. Historia de América, José Coroliu, son 4 libros igual que este es solamente el primero. Esto es Biblioteca Universal, pero es Historia de América, es una belleza por la cantidad de información que tiene este libro. Y Coroleo no pasa paño tibio a los asesinatos ni a los crímenes. Hubo crímenes. De hecho, la reina mandó que a los culpables de crímenes se le entregara a los tribunales. Y en muchos casos, muchos de estos criminales fueron ahorcados por órdenes expresos de la corona. De hecho, hay historiadores que dicen que Colón regresa en el tercer viaje preso a España por órdenes de los reyes católicos, porque parece que se le fue la mano, hizo cosas contra los indios que no se podía hacer y fue condenado. Y esta es la historia de América de José Correo. Entonces, no me puedes hablar, cuando vas a hablar de crímenes, no me puedes presentar a España como la única que cometió crímenes cuando la conquista. Recordemos que el periodo histórico en que se descubre América es un periodo convulso. Y que los hombres que descubren América no pensaban como pensamos hoy nosotros. Era un periodo histórico repleto de guerras. Es la culminación del siglo XV, de 1492. Y es un periodo donde hubo guerras en España, salen los moros de España, expulsan a los judíos, está existiendo o está sucediendo la reforma luterana en Alemania. Fíjese cuántas cosas al mismo tiempo. Fíjese, la reforma luterana fue un evento extraordinario en la historia de la humanidad. Usted estudia la reforma de Lutero y es el evento más extraordinario de la historia de la humanidad, solamente superado por el descubrimiento de América, que es lo más glorioso que ha existido. Cuando usted estudia cómo fue el descubrimiento y la conquista de América, cómo estas naciones civilizadas de Europa traen su civilización hacia América, América al que ellos le ponen el nombre, porque América no existía. Yo quiero que se me entienda por dónde yo vengo. América en el sentido eh, real, sociológico, podemos decir, avanzado, no existía. Existía un territorio que los indígenas de los diferentes pueblos lo llamaban de diferentes formas a su territorio. Pero es España la que empieza a crear provincias, ciudades, estados, virreinatos, capitanías. Es España la que lo hace todo. Y después de España se suman las otras potencias y comienza una rivalidad entre ellas. A ver cuál abarca mayor territorio, cuál tiene mayor dominio, porque son potencias militares y navales y estratégicas. Entonces, sin España, esto hay que dejarlo claro. Sin España no hay América como la conocemos. Supongamos por un instante breve que España nunca llegó aquí. Supongamos que podemos borrar de la historia aquel 27 de octubre de 1492. Vamos a borrarlo. No existió. Vamos a pensar que Cristóbal Colón nunca llegó con sus 3 carabelas y sus cientos de hombres. ¿Qué
fuera de este continente, en qué estado estuviera, cuántas muertes existieran o hubieran ocurrido en el territorio de México y Guatemala, donde reinaban los mexicas, los aztecas, y ofrecían 20,000 sacrificios anuales a sus dioses. ¿Por cuántos sacrificios irían los mexicas en este momento? Si España no hubiera... Estamos hablando de 600 años de historia de diferencia, desde 1492 hasta ahora, más o menos 600 años. ¿Cuántos sacrificios hubieran hecho los aztecas hasta ahora? Yo he dicho en varios videos, los españoles fueron los que enseñaron a esta gente a sembrar. Los aztecas que se enorgullecen, los mexicanos de su cultura, mentira todo. A los mexicas los enseñó España a sembrar con el arado, porque el buey y el arado y el caballo lo trajo España. Ellos sembraban con un palito, sin avance, sin desarrollo, sin una producción a gran escala. Entonces, todo se lo debemos a ese descubrimiento, a ese intercambio cultural. Ellos trajeron la tecnología, el avance, el desarrollo, las escuelas, lo trajeron todo, porque aquí no había nada. Aquí habían 4 aborígenes en taparrabo que se mataban entre ellos, porque los mexicas o los aztecas no eran mexicanos, eran del norte y descendieron arrasando, acabando, matando, estableciendo un culto a sus dioses, un culto sangriento, de sed, de sangre, de muerte, de venganza. Es por eso que los talazaltecas, los totonacas, los chuchimecas, los otros se le unen a Cortés para expulsar a los mexicas, porque eran extranjeros en un territorio que no les correspondía. Yo creo que he dicho eso 100 veces ya. Este es el quinto, el sexto video que hago sobre el tema de la hispanidad, las culturas americanas originales que estaban aquí. Es verdad que estaban aquí cuando llega Hernán Cortés, cuando llega Cristóbal Colón. Entonces, en el caso de Cuba, Cuba es creada por España. A Cuba la crea España. A Cuba la pare España. La da a luz. Cuba es hija de España. Nosotros somos herencia española, somos los hijos de España, por nuestra cultura, por nuestro pensamiento, por nuestro idioma, por nuestro ADN, por las cosas que ellos nos trajeron. A 600 años de distancia, todavía tenemos los vestigios de la cultura española, nuestro idioma, nuestro pensamiento, nuestra arquitectura española, un poco ecléctica, ¿cierto? Un poco ecléctica, con otros tipos de arquitectura y cultura, se ha ido mezclando, pero nuestras raíces en el comienzo eran españolas. Entonces, si se violó alguna india, una desgracia, no tenía que haber pasado, eso no tenía que haber pasado. Hubiera sido mejor toda conquista muy bonita, muy rosa, todo el mundo quiere una conquista rosa, donde no haya violaciones. ¿Cuántas veces España se quejó de la conquista de Roma? ¿En algún momento usted ha escuchado a España pedir a Italia que devuelva el oro que Roma se llevó? Porque Roma se llevó oro de España. Hay que hacer la tarea, caballero. Si usted no hace la tarea, usted no puede hablar. Haga la tarea. Haga la tarea. Investigue cuántas veces España le pidió a Italia que Italia le devuelva el oro que las legiones de Roma se llevaron de España. Porque España fue conquistada por Roma. Y violaron, y saquearon, y destruyeron, igualito que ha pasado en toda la historia de la humanidad. Las grandes civilizaciones conquistan a las menores, y hay violaciones, y hay sacrificios, y hay abuso de poder. Que le voy a decir un detalle: la civilización o el imperio que menos abusó y que menos sacrificó su propio pueblo fue España. En toda la historia de la humanidad. Donde llegaba un imperio como Babilonia, como los persas, como los griegos, como Roma, como Gengis Khan, como Tamerlán, saqueaban. España históricamente es el único imperio que establece leyes para proteger a los ciudadanos de esos territorios recién conquistados y recién descubiertos. Mire,
La información que hay sobre esto es abundante. Lo que pasa es que no queremos verla. Nos casamos con el padre Bartolomé de las Casas, que por cierto era enemigo de España, y al que España no le corta la voz y lo deja escribir aquellas memorias que, las crónicas de las nuevas de India, algo de eso. España le permite al fray Bartolomé de las Casas escribir sus memorias para analizar si se estaba cometiendo algún crimen. No se le prohíbe que él publique sus memorias, pero Bartolomé de las Casas es enemigo de España porque lo que quiere es destruir a la corona española, por medio incluso de exageraciones. Cuando usted lee eso, ve algunas exageraciones en cuanto al trato de los indios, porque la misma reina había establecido un respeto para los ciudadanos de los... Es decir, el indio es visto como ciudadano del Imperio Español, como súbdito de la reina. Entonces, la información que yo tengo aquí en mi biblioteca sobre ese tema es abundantísima. Es abundante sobre la protección, sobre las intenciones, de qué forma los primeros curas católicos, los primeros padres católicos aprenden los idiomas originales de estos pueblos indígenas para poder predicar el evangelio en la lengua de ellos. Cómo hacen escuelas y universidades donde los mismos hijos de los caciques de esas tribus van a esas escuelas y aprenden el español. Aprenden el catolicismo también, aprenden el español, aprenden la gramática, aprenden matemática, aprenden geometría, aprenden cosas que esos indios en su vida habían visto, ni se imaginaban que eso existía. Aprenden sobre literatura universal. Entonces, esos indios no tenían acceso a nada de eso. Para ellos todo eso era algo, era como un encuentro con una nave espacial, como nosotros encontrarnos con otra civilización totalmente superior. Y gracias a España, todo eso comenzó a llegar al Imperio Español más allá de los mares, que era como le llamaban esto. Cuba era una provincia de España, no era una colonia. La colonia es cuando usted llega a saquear, a robar, a matar, lo que hizo Inglaterra con el norte. Usted se lo roba todo, se lo lleva todo y no le interesa civilización, ni desarrollo, ni avance. Una provincia tiene derecho a tener delegados, perdón, o diputados a las cortes, tiene derecho a reclamar de beneficios para su provincia. Cuba era una provincia española. Yo he hablado de esto en muchos videos. Entonces creo que estoy respondiendo al comentario de esta señora, una señora que tiene apellido español. No voy a decir su nombre. Sí, yo corté, edité aquí la foto. No me interesa decir su nombre, no quiero... Pero es una señora de apellido español. Entonces, no niego con este video los crímenes que se cometieron, como no lo hace Coroleo. Coroleo no lo niega, hubo crímenes, hubo violaciones, pero vuelvo y repito, y perdona que yo sea tan reiterativo, no solo fue España la que cometió crímenes, fue Inglaterra, Francia y Holanda, todos cometieron crímenes. Y violaron y mataron, hicieron, y este John no sé qué cosa, se llevó a Pocahontas para allá, para Inglaterra. No fue España la única, aquí todo el mundo, todo el que vino de allá para acá, acabó y se arrasó y se llevó el oro. Y ahí tengo datos aquí del oro que salió de las colonias, o perdón, de las provincias. Hasta a mí se me ha pegado eso de las colonias. Estoy tratando de erradicarlo. El oro que sacó España de las provincias aquí, hacia allá, hacia la metrópoli, fue mucho menor que el que sacó después Canadá. Después de hace 20 o 30 años, Canadá ha sacado más oro. Las mineras estas canadienses han sacado de México más oro que el que se llevó España. Y Simón Bolívar quitó el dominio español en América para regalárselo a Inglaterra. Tengo todas las pruebas, tengo todos los libros, tengo todo señalado, tengo los discursos de Bolívar, tengo las cartas donde él lo único que quiere es regalarle Venezuela, Colombia, Ecuador, todo ese territorio, regalárselo a Inglaterra. Él lo que cambió fue de amo. Por eso no, para nada puedo estar de acuerdo ni con Bolívar, ni con esta leyenda negra que nos presenta una España salvaje, una España que nos creó. Es como que yo me vire contra mis padres y diga que son unos asesinos, que son mis padres. No, nosotros somos criaturas de España. España nos crea, nos trae todo. Porque aquí habían 4 o 5 indios locos que se fajaban a flechazos entre ellos. Entonces,
Nos presentan una España que mata a los indios, pero los indios no tiran flechas. Los indios no atacaron los barcos por gusto. Nunca hubo un indio que atacó un barco. No. Eso nunca pasó. Por gusto, no, eso nunca pasó. El indio era muy noble. Los aztecas eran gente muy pacífica. Eso va en contra de la historia de los mexicas que conocemos. Y los incas hacían tambores con la piel de sus enemigos. De sus enemigos que eran los mismos indígenas que existían en el Perú. Todas las tribus que estaban. Recordemos que en Perú pasó lo mismo que en México. Los incas se fueron expandiendo, se fueron haciendo la tribu más poderosa y a sus enemigos los sometían y con la piel de sus enemigos hacían tambores. Entonces, no podemos ir en contra de la historia, de la verdad histórica, el agradecimiento hacia esa España y saber que ellos allá y nosotros acá somos hermanos. Yo con este video no pretendo irme a España, no pretendo que alguien vea esto y crea que yo lo hago para que me den una visa. Yo no pienso en eso. Yo, de hecho, no estoy ganando nada por estos videos, absolutamente nada. Yo no gano un peso por esto, yo no sé ni cómo se gana con esto, ni tengo seguidores para ganar nada. Yo lo hago por puro placer histórico, por agradecimiento y por ser consecuente con la historia y respetuoso con la historia. No inventar y no andar diciendo que acabaron y que se lo robaron todo, cuando no fue así. Porque hubo leyes para proteger, hubo leyes para cuidar. ¿Qué pasa? Que era un periodo muy convulso. Nunca en la historia había pasado que una potencia europea descubriera un continente entero. Eso jamás había pasado. Ni cuando los griegos, ni cuando Roma, nadie, eso jamás. Que recordemos que los griegos y los romanos conquistaron Europa, pero era parte de su continente. Salir por el mar, por el Atlántico y descubrir un mundo en tamaño superior a Europa. No, eso jamás había pasado. Entonces no se sabía a veces ni cómo funcionar, ni existían las leyes para trabajar o procesar ese descubrimiento, ese acontecimiento. Todo se fue aprendiendo en la marcha. Y por eso pasaron cosas, nadie lo ha negado. Pero de ahí a poner una lupa sobre las violaciones de que violaron a las Indias y negar el progreso que esa gente trajo, por favor, por favor.